Si tenés tu Biblia, abrila en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Hoy vamos a hablar de esto que venimos diciendo. Jesús, el Cordero de Dios, nunca estuvo ausente de la historia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, perfecto. Nunca Jesús se ausentó de la historia, nunca. Nunca. Aún cuando no estaba en la tierra, vamos a descubrir hoy que nunca estuvo ausente. Nunca se borró, digamos, de la historia. ¿Sí? Isaías 53, del 3 al 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada. Yo quiero que meditemos un poquito en lo que nos dice Isaías. Isaías significa el Señor es salvación. En hebreo es Yahvé es salvación. Isaías tiene 66 capítulos, igual en número que la totalidad de libros que la Biblia tiene. En la Biblia existen dos categorías. Está la categoría de los profetas menores y los profetas mayores. Isaías está en esa categoría de profetas mayores. Es uno de los libros proféticos más extensos que hay en la Biblia. ¿Sí? Es el libro o uno de ellos que más habla acerca del Mesías. Es el libro profético que más habla, o uno de los libros que más habla acerca del Mesías. Cuando hablamos de profetas, los profetas del Antiguo Testamento tenían la capacidad, por medio del Espíritu de Dios, de ver lo que iba a suceder en el futuro. Por eso también a veces se les daba el nombre de videntes. ¿Sí? Videntes, aquel que ve. El profeta, por el Espíritu de Dios, tenía la capacidad de ver lo que iba a suceder y luego lo declaraba a una persona o a un pueblo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? En estos versículos que acabamos de leer, Isaías, fíjense que la mayoría de los verbos los habla en tiempo pasado. Ciertamente dice, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Fue despreciado y desechado, fue experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue herido por nuestras rebeliones. Todo el tiempo Isaías habla en tiempo pasado, y sin embargo esto no había sucedido. ¿Sí? Todavía no había acontecido, porque Isaías no fue contemporáneo siquiera de Jesús. Habló muchos años antes de la llegada de Jesús. Pero sin embargo, él habla acerca de lo que vio, y él dice que vio el padecimiento del Mesías, de Jesús, y de todo lo que ello significó para él y para nosotros. Fíjense cómo una persona guiada e inspirada por el Espíritu de Dios pudo ver lo que iba a suceder en un futuro, pero habla en tiempo pasado, como ya consumado. ¿Sí? Isaías dice en el versículo 11, fíjense lo que agrega ahí, versículo 11,
dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Es decir, ese cordero del que Isaías empieza a hablar, dice, verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Vos y yo somos el fruto de su aflicción. ¿Sí? Vos y yo somos el fruto de esa aflicción, de ese padecimiento, de ese Cordero de Dios. Ahora, vos fíjate qué interesante, porque dice la Biblia que Él, el Cordero de Dios, el Padre, verá el fruto de su aflicción, su propia aflicción, y quedará como satisfecho. ¿Por qué? Porque en esa aflicción Él nos veía a vos y a mí nuevamente reconciliados con el Padre. ¿Sí? ¿Me siguen? Él veía que esa aflicción iba a provocar, iba a producir un fruto. Y ese fruto tenía que ver con hombres y mujeres que se iban a reconciliar con Él. Entonces, cuando Él veía el fruto, dice que quedaba satisfecho. Es decir, le generaba placer el fruto, ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sí? Él padeció por vos y por mí. Entonces, cuando Él iba a la cruz, pensaba, veré el fruto de la aflicción de mi alma y voy a sentir placer, voy a quedar complacido. Eso significa quedará satisfecho. Hoy cuando Dios nos mira, Dios siente placer. ¿Por qué? Porque el fruto de haber visto padecer a su Hijo en la cruz le provoca placer. Yo espero que a vos te produzca algo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nosotros. Por eso estamos hoy acá. No tendría sentido nada de esto si Jesús no hubiese ido a la cruz y no hubiese pagado por vos y por mí y no hubiese derramado su sangre. Nada tendría sentido. Estaríamos condenados a una eternidad sin Dios. ¿Sí? Entonces el profeta agrega, verá ese fruto, el resultado de su padecimiento y quedará satisfecho. Cuando Dios te mira, Dios siente placer. ¿Por qué? Porque dice, valió la pena ver padecer a mi Hijo en la cruz. ¿Amén? ¿Te produce placer? ¿O te da lo mismo? Digo lo mismo siempre, no tendríamos que revolear las sillas de alegría, de felicidad. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida sin el Señor no tendría sentido. Estaríamos drogados como muchos, alcoholizados como muchos, quién sabe haciendo qué, pero porque hubo un Cordero de Dios que fue al matadero por vos y por mí, que ocupó nuestro lugar y que hoy nosotros tenemos esperanza. Amén. Y Semana Santa se trata de esto, de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. La Semana Santa no tiene que ver con los huevos, no tiene que ver con el conejito, no tiene que ver con las roscas, no tiene que ver con el pescado, si comes pescado, si no comes pescado, no importa, eso es nada, no tiene que ver con eso. Si comes carne, no comes carne, si comes guiso, no comes guiso, no importa la comida, eso es secundario. Lo que importa es que comamos al Cordero de Dios, que volvamos a recordar que por medio de ese sacrificio es que tenemos vida. ¿Sí? Entonces, Isaías dice que él verá el fruto, el resultado de su padecimiento y quedará satisfecho. Jesús, según nos cuenta Isaías, al mirar eso, lo que produjo su padecimiento, se va a sentir satisfecho, quedará complacido, sentirá placer. ¿Cuánto nos ama el Señor, no? ¿Te sentís amado por el Señor? ¿Seguro? Entonces disfruta el amor de Dios. Él padeció por nosotros, padeció por nuestra causa y no por algo propio. Jesús no fue a la cruz por algo que Él hubiese hecho mal. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado, siendo inocente, siendo justo, dice el versículo 7, no abrió su boca. 2 veces lo dice. Al comenzar y al finalizar el versículo dice, y no abrió su boca, es decir, no se defendió. Podría haber dicho, yo no tengo nada que ver. Yo no pequé, yo no fallé, yo no hice nada incorrecto. ¿Por qué tengo que ir a la cruz?
Pero él dice, no abrió su boca, no argumentó nada. ¿Por qué razón? Porque él sabía que ese era el precio por tu salvación, por mi salvación, por la salvación de toda la humanidad, y porque conocía cuál era la voluntad del Padre. Jesús no estaba probando caminos o alternativas, él sabía cuál era la voluntad del Padre, por eso no abrió su boca. El viernes escuchábamos acerca de la voluntad de Jesús rendida en obediencia al Padre. Ahora, descubrir la voluntad de Dios para vos y para mí es, en primera instancia, una invitación a rendirnos. Ninguno de nosotros puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que primeramente se rinda. Ninguno. A veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero no tenemos la actitud de decir, Señor, me rindo, bajo la guardia, quiero que me enseñes cuál es tu voluntad. Y entonces Dios no puede mostrarnos cuál es su voluntad si primero no nos rendimos a Él. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero primero es presentar tu vida como un sacrificio vivo delante del Señor. Rendite. No hay posibilidades de que podamos conocer la voluntad de Dios si no nos rendimos a Él. Amén. Si no nos rendimos, nunca vamos a poder descubrir esa voluntad agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta para Jesús implicaba la cruz. Pero Él no iba a poder saberlo si primeramente no se rendía. No hubiese habido trono, no hubiese habido corona, no hubiese habido reconocimiento para Jesús si Él en el momento de rendirse hubiese dicho no quiero ir a la cruz. Ahora, porque Él se rindió, pudo comprobar la buena voluntad de su Padre, agradable y perfecta para su vida. ¿Sí? Amén. Se rindió completamente Jesús, confiando en la providencia del Padre. Él lo entendió así y así lo vivió. Versículo 7 dice, angustiado él, Isaías, estamos, capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Yo quiero detenerme en la figura que Isaías utiliza. Isaías usa la figura de un cordero para de manera profética revelar proféticamente, valga la redundancia, el sacrificio de Jesús. Es decir, Isaías empieza a anticipar cómo iba a ser el padecimiento de ese Cordero de Dios. Y él usa esa figura de Cordero para explicarnos ese sacrificio. ¿Sí? Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de muerte. El Cordero no va al matadero, a un desfile ganadero. El Cordero, yo no sé si tendrá la capacidad de razonar, de entender, pero yo me imagino que de alguna manera debe intuir que cuando lo van haciendo desfilar hacia el matadero, en su fuero más íntimo, si tiene la capacidad de razonar, dirá, chao, no la vuelvo a contar. El desfile o el camino al matadero, sabe el Cordero, es un camino que lo conduce ¿a dónde? A la muerte. Entonces Isaías agarra y dice, como Cordero de Dios fue llevado al matadero. Usa esa figura. Isaías en el espíritu ve todo el padecimiento y el resultado final de dicho padecimiento es placer en el corazón del Padre. A pesar de que ve un cordero que va al matadero,
Él dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ahora yo quiero llevarte a 1 de Pedro 1, 18 al 21. Quiero que te quedes con esa imagen del cordero que va al matadero. ¿Sí? Cordero que va al matadero. 1 de Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de quién? De vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Fíjense, Pedro agarra y toma la figura ¿de quién? ¿O de qué? Del cordero. Dice, esta vez haciendo referencia a Cristo, que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Mediante qué? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro vuelve a usar la figura que usó Isaías, un cordero. Pero Pedro esta vez es más puntual y dice, es la sangre preciosa de Cristo la que los rescató a ustedes de una vana manera de vivir. Es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no era mundo, no existía, y ya el Cordero de Dios había sido preparado, apartado ¿para qué? Para que llegado el momento fuese como cordero al matadero. ¿Para qué? Para rescatarnos a vos y a mí de una vana manera de vivir. ¿Sí? Pedro vuelve a utilizar la figura de un cordero para hablar de Jesús y de lo que él iba a experimentar en la cruz. Yo quiero que me acompañes ahora a Génesis, capítulo 3, versículo 21. Génesis, capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. El hombre y la mujer ya habían pecado, ya habían comido lo que Dios les había dicho que no tenían que comer, ya el pecado había entrado en la humanidad. Entonces ellos rompen el equilibrio biológico, ¿sí? Cortan hojas de higuera para tratar de taparse de su desnudez, algo que hasta el momento no se habían dado cuenta que era una realidad. Estaban en un estado de inocencia y de pureza total. Comen el fruto y cuando comen el fruto descubren que estaban desnudos, entonces quieren taparse ellos mismos y se dan cuenta que no les sirve de nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mismo sacrifica, porque si Dios los vistió de pieles, significa que algún animal tuvo que morir. Dios mismo realiza el primer sacrificio de la historia, mata a un animal y les provee túnicas de pieles. Eso es gracia. Eso es gracia. Por eso les he dicho una y otra vez que el primer libro de la Biblia que habla de la gracia no es Mateo, es Génesis. Dios mismo, quiero que te metas en la historia. Dios mismo, yo no sé, yo me imagino que habrá hecho como lo hacemos habitualmente, o como lo hacen los que habitualmente sacrifican animales, habrá agarrado un cuchillo y habrá dicho, vamos a sacrificar un animalito porque hay que cubrirlos a ellos. Y Dios mismo se convirtió en el primer estilista. ¿Estilista se dice?
en el primer modisto de la historia, le fabricó unas túnicas de pieles y los vistió, dice el texto. Algún animal murió para que ellos fueran revestidos por el propio Dios, ya que sin derramamiento de sangre, según Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. Esto significa que Adán y Eva fueron perdonados de sus pecados, porque creyeron en la providencia de Dios, en la provisión de Dios. Y los vamos a encontrar en el cielo también, porque creyeron en la provisión de Dios para perdón de sus pecados. ¿Sí? Ellos fueron cubiertos por un sacrificio que implicaba la vida de otro, igual que vos y que yo. Nosotros necesitábamos que alguien pagara por nosotros. Teníamos una deuda que era impagable. Teníamos una deuda, pero en esta ocasión el acreedor, en lugar de venir a apretarnos del cuello y decir pagame, lo que hace es saca de su bolsillo y dice pago yo. Pago yo. Me interesa tu vida, me interesa tu corazón, me interesa tu futuro. No te quiero perder, pago yo. Y derramó la sangre de su Hijo Jesús. Permitió que Jesús fuese a la cruz para comprar tu vida y la mía. Es grande Dios, ¿no? Adán y Eva creyeron en la provisión divina para perdón de sus pecados y estarán en el cielo. Los vamos a ver ahí. Vamos a llegar en un estado de transformación total. No vamos a llegar con este cuerpo pecaminoso, porque si llegáramos en este cuerpo pecaminoso, yo creo que más de uno los buscaría, los agarraría los pelos y gracias por todo lo que hiciste, desgraciado. ¿Sí? Hasta ahí me van siguiendo. Hubo una provisión, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Ahora vamos a ver cómo Dios va avanzando en esto y cómo el Cordero de Dios nunca estuvo ausente de la historia de la humanidad. Nunca se ausentó. Génesis 22, del 1 al 18, no los vamos a leer todos los versículos porque son muchos, pero ahí nos habla de la historia de Abraham y de Isaac. Vemos en esa historia que ahí se ofrece un cordero por la vida de un hombre. Mirá lo que dice el versículo 13, Génesis 22, versículo 13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios le había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Sí? Dios le había pedido a este hombre que a los 100 años casi se convertía en padre. Y Dios viene y le dice: quiero que me entregues la vida de tu hijo. Y yo me imagino que habrá luchado durante todos esos días previos. No es tan sencillo, no es que dijo, ok, Señor, vamos. Y no. A veces leemos todo muy rápido y nos olvidamos de que Dios trató con personas como vos y como yo. Y yo me imagino que Abraham habrá luchado en su interior para ver qué hacía, pero finalmente obedece. Y cuando finalmente está por sacrificar a su hijo Isaac, Dios baja del cielo, un ángel baja del cielo y le dice: no lo hagas, porque yo sé que tenés temor de Dios. Y entonces ahí vienen todas las promesas que Dios le da. Te bendeciré y serás bendición, las naciones serán benditas a través tuyo, un montón de cosas que Dios le promete. Pero en ese momento aparece un cordero trabado por ahí, no se podía escapar porque había quedado enganchado en los cuernitos, había quedado trabado por ahí en medio de los espinos del zarzal, como dice acá. Y entonces finalmente Dios le proveyó un cordero para el sacrificio en lugar de su hijo. Vemos que un cordero se ofrece por la vida de un hombre. Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan toma este relato, una declaración de Jesús. Abraham, vuestro padre, Jesús hablándole a los judíos, tratando de hacerles entender acerca de quién era él. Y entonces él les dice:
vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y yo me imagino que el momento en que lo vio fue justamente cuando pudo ver ese carnero trabado ahí, ese cordero trabado ahí, enroscado, sin poder escaparse. Y yo me imagino que ahí Abraham pudo entender, así va a ser lo que va a suceder con el Mesías. Así tendrá que padecer el Mesías también. ¿Sí? Yo me imagino que ahí Abraham comprendió lo que dice Juan, vio el día del Señor y se gozó. Los judíos que escuchaban decir esto a Jesús estaban furiosos porque no podían entender lo que él les decía. ¿Cómo, si vos no tenés ni 50 años, cómo hablás de nuestro padre Abraham? No estaban entendiendo lo que él les decía. ¿Sí? Génesis 22 entonces nos habla de la provisión de un cordero en lugar de un hombre. Éxodo 12, del 1 al 11, pero vamos a leer solamente el versículo 3. Éxodo 12, vamos a leer el versículo 3. Nos habla de que se ofrece un cordero por una familia. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Éxodo 12, versículo 3. Quiero que vayamos viendo la progresión. ¿Sí? Isaías nos habla de un cordero que fue llevado al matadero. Pedro nos dice en el Nuevo Testamento, en la primera carta, él nos habla y nos dice acerca de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha, sin contaminación. Vamos al Génesis y nos encontramos con que Dios ejecuta el primer sacrificio de la historia para cubrir al hombre y a la mujer después de que habían pecado. Entramos a Génesis y descubrimos que se ofrece un cordero por un hombre. Vamos a Éxodo y nos encontramos con que se ofrece un cordero por una familia. ¿Sí? En virtud justamente de la celebración de la Pascua, cuando Dios institucionaliza esta celebración en Éxodo, justamente tenía que ver con la Pascua. Entonces, Dios les ordenaba esto a los israelitas: van a tomar por familia un cordero. ¿Sí? Vamos a Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 3. Espero haberlo anotado bien. Tengo una duda acá porque mi número 0 parece más 6 que no sé qué. Levítico 10. A ver, ya les digo. No, perdón, es 16. Levítico 16. Levítico 16, versículo 3. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Pero mirá lo que dice el versículo 34. Dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Repasemos un poquito. Génesis, Dios ejecuta el primer sacrificio de la historia para cubrir el pecado de Adán y de Eva. En Génesis 22 vemos que se ofrece un cordero por un hombre. ¿Sí?
En Éxodo vemos que se ofrece un cordero por una familia. Y ahora en Levítico vemos que se ofrece un cordero por una nación completa. Expiación por todos los pecados de Israel. Una nación completa. Un cordero por una nación completa. Pero la cosa no termina y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Génesis 22, un cordero por un hombre. Éxodo, un cordero por una familia. Levítico, un cordero por una nación. Y en Juan, un cordero por todo el mundo. ¿Sí? Se ofrece un cordero por todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia siempre tuvo que ver con Jesús. La historia siempre se trató de Jesús. Siempre tuvo que ver con Él. El Cordero de Dios, aquel que Isaías vio en su padecimiento y que pudo ver el fruto de su aflicción, siempre estuvo presente a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Amén. Nunca se ausentó. Ese Cordero de Dios que vio Isaías, ese Cordero de Dios estuvo desde el comienzo, atravesó toda la historia. Nunca estuvo ausente Jesús. Pero la cosa no termina ahí. Mirá lo que dice Apocalipsis, versículo 12, el capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11 dice: y ellos, es decir, nosotros, todos aquellos que hemos sido marcados por la preciosa sangre de Jesús, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿La sangre de quién? Del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando puntualmente Juan ahí de los mártires, de aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo. Por eso dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero está hablando ahí de la eficacia de la sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero de Dios, dice, ellos, los mártires, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Más de 2000 años pasaron y esa sangre no ha perdido ni vigencia ni poder. Sigue reconciliando vidas con Cristo, con Dios. Sigue sanando, sigue restaurando, sigue haciendo milagros. Esa sangre no tiene pérdida de poder ni pérdida de vigencia. No se desvaloriza. Sigue siendo vigente. Amén. Apocalipsis 19:7. El libro de la gran revelación dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Las bodas de quién? Del Cordero, el mismo que vio Isaías, y verá el fruto de su aflicción en su alma y quedará satisfecho. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que veía Isaías, que el Cordero veía a través de ese periodo de aflicción. Veía una esposa preparada, una esposa hermosa, santa, compuesta por gente de toda lengua, raza, tribu y nación. Una multitud adorando delante del trono y cantando aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Eso es lo que veía Isaías, que el Cordero veía. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh, tremendo. Apocalipsis 22:3. Dice: y no habrá más maldición,
Y el trono de Dios, ¿y de quién? Del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén. Y sus siervos, ¿cuántos siervos de Dios hay acá? Amén. Y sus siervos le servirán a ese Cordero, Cordero inmolado. ¿Te das cuenta que la historia habla de Jesús? Nunca estuvo ausente. Lo que sucedió fue que nosotros le dimos la espalda. Lo ignoramos. Por eso dice, fue menospreciado. No lo estimamos. La humanidad desestimó a Jesús. Y Jesús siempre estuvo presente. Pasaron los siglos, las generaciones, los tiempos, y Jesús siempre estuvo presente. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual, siempre estuvo presente, nunca se ausentó. En la Nueva Jerusalén, ahí estará el Cordero de Dios, su trono estará en medio de la ciudad. En medio de la ciudad. Hermanos, la cosa siempre tuvo que ver con Jesús. Siempre tuvo que ver con Él. Jesús nunca estuvo ajeno a la historia de la humanidad, a la historia del mundo. Amén. Él nunca se ausentó. Lo que sucedió es que no supimos verlo. No supimos verlo. No supimos entender. Hoy celebramos su triunfo sobre la muerte. Él venció y con Él vencimos nosotros también. Tenemos vida eterna gracias al Cordero bendito de Dios. Esto es lo que hoy recordamos. Esto es lo que celebramos. Es mucho más que una tradición cristiana. Es mucho más que un ritual. Es mucho más que algo que hacemos por costumbre. Es descubrir que nuestra vida siempre estuvo ligada a ese Cordero de Dios. La cruz nos recuerda el plan de gracia trazado por el Padre Eterno desde su reino eterno, quien por medio del Hijo Eterno llevaría a cabo su propósito eterno, garantizado por medio del pacto eterno. Es por eso que el Cordero fue inmolado por Dios en el cielo. Escuchen esto. El Cordero de Dios fue inmolado por Dios en el cielo. El Cordero fue inmolado, sacrificado por Dios en el cielo, pero fue crucificado en la tierra por los hombres. El Cordero de Dios fue inmolado por el Padre en los cielos, pero fue crucificado en la tierra por los hombres. Amén. Ese Cordero nunca se ausentó de la historia de la humanidad, nunca. Y por eso que nosotros tenemos esperanza, tenemos vida. No estamos acá porque seamos mejores que nadie, estamos acá porque un día descubrimos esa gracia que muchos menospreciaron. Y que un día nos abrazó, alcanzó y atrapó nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Yo quiero pedirte en esta hora que vos tengas en mente esto, que nunca pierdas de vista que nunca Jesús se ausentó de la historia de la humanidad. Que si hoy estamos acá es porque hasta este día Dios nos ha guardado para que podamos recordar que Él se entregó por nosotros. Él se entregó por la humanidad. Y que cuando decidimos entregar nuestra vida, rendir nuestra vida a Él, entonces empezamos a vivir con fe, con esperanza. No por lo que la gente pueda decir acerca de nosotros, sino por lo que Dios ya dijo acerca de nosotros. Amén.